4 declaratorias de emergencia, un estado de excepción, 3 episodios de muerte masiva de peces, el derrame de diésel de una draga, especies invasoras, la falta de control de manejo de desechos y una planta de tratamiento de aguas residuales que en lugar de ayudar empeoró la situación. Son los eventos que durante más de 2 décadas han marcado el destino de la laguna de Yaguarcocha. El desconocimiento y la indiferencia de una parte de la población, así como la falta de una pronta acción de parte de las autoridades y la sola aplicación de proyectos parche durante varios años, han provocado que Yaguarcocha se convierta en esto. Una abundancia de fitoplancton, de algas, presentan cianotoxinas nocivas para la salud humana, que no sabemos que cualquier estrategia implementada pueda romper la estructura de la cianobacteria y liberar esta cianotoxina, que hasta el momento no se han hecho estudios para determinar si con el aire se puede convertir en una toxina volátil o se queda directamente solo en el agua. Actualmente, según Elizabeth Velarde, docente investigadora de la Universidad Técnica del Norte, si comparamos a la laguna con un ser humano, su diagnóstico médico sería muy crítico. En palabras técnicas, se encuentra en un estado hipereutrófico. Pero durante todos estos años, ¿qué ha faltado hacer o qué se hizo mal para llegar a esto? Lamentablemente, ni Mauricio Larrea ni Pablo Jurado en sus administraciones, con el uso de la draga, el repoblamiento de peces y su intento de controlar el manejo de desechos, lograron detener los inicios del deterioro de este espejo de agua, pues la draga adquirida en 2003 no cumplía con las características necesarias. Porque muchos de los pobladores que de una forma directa e indirecta trabajaron al momento que hubo el dragado, como usted bien lo dice en el año señalado, nos indicaban que no sacaban nada de sedimento, que lo único que sacaban era agua. Y obviamente la bomba de succión y el tipo de draga que se necesita es siempre haciendo un estudio minucioso del sedimento, del material que se quiere succionar. Tampoco lo logró Jorge Martínez, quien incluso tuvo el apoyo del gobierno nacional al decretar estado de excepción en la laguna en 2009, a fin de ejecutar acciones de remediación con el dragado y la prohibición de descargas contaminantes, además de aportar con $1,5 millones para planes de conservación y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, que empezó a funcionar en 2012 y que pretendía alimentar la laguna debido a la preocupante disminución de su nivel de agua. Sin embargo, esto más que ser una solución, agudizó el problema. Si necesitábamos agua, lo ideal hubiese sido conseguir agua de buena calidad, entubarla y ingresarla a la laguna. Es un agua de altísima carga orgánica, de altísima grasa, de altísimos aceites por las actividades que se generan ahí en el pueblo. Esto es el eviscerado de pescado. Un agua de características contaminantes industriales. Se compra por medio del municipio una planta convencional que solo te trataba agua residual doméstica. Además, la planta solo podía procesar hasta 6 litros por segundo, pero el fin de semana se generaban más de 12. ¿Y todavía sigue funcionando mal la planta? Sí, nos indican que no ingresa agua de la planta de tratamiento y nosotros encontramos 2 tubos clandestinos en los cuales ingresan directamente a la laguna de Yaguarcocha. Y si a eso sumamos que eso es de manera continua, pues obviamente lo que tenemos es una gran cantidad de nutrientes. Es clave fundamental para la contaminación del lago la construcción de esta planta y su ineficiencia en su funcionamiento. Clarita, era bien el agua, todo 100% buena. Hicieron una planta de tratamiento acá que lo llamamos del sector La Huerta, que todo eso del alcantarillado entra a la laguna. Entonces está muy mal eso, no debería haber. Durante la primera administración de Álvaro Castillo, con apoyo de la UTN, se realizaron estudios de la microcuenca y se desarrollaron 2 planes de manejo, uno en 2015 y otro en 2018. En el año 2015 no se ejecutó ninguna actividad, lo único que se hizo es crear una ordenanza para el establecimiento de la zona de conservación y amortiguamiento alrededor de la laguna de Yaguarcocha. En el año 2018 se determinó que se debía hacer un control biológico interno del lago. En enero de 2020, el notable color verdoso de la laguna y el mal olor que se desprendía de ella pusieron nuevamente en alerta a la población, y Yaguarcocha fue noticia nacional. A pesar de los estudios previos y el plan de manejo presentado por la UTN, la alcaldesa de ese entonces, Andrea Escaco, desestimó la gravedad del problema. EMAPA afirmó que los niveles de contaminación eran aceptables, lo que impidió que se declarara a la laguna en estado de emergencia. Los académicos cuestionaron estos resultados, pero las autoridades, con el argumento de no causar pánico, nombraron a la laguna como área de conservación, prometiendo mesas de trabajo. Más bien una reunión
técnica del director de ese tiempo, de los jefes de esas áreas, y nos dieron esa situación para poder declarar como área de conservación. En noviembre de ese año, la alcaldía se vio obligada a declararla en emergencia, reconociendo que no existían los recursos para solventar las necesidades que exige este complejo lacustre. No siguieron el plan de manejo. Se principalizó las infraestructuras. Hay una recuperación de orillas que no entendemos ahora para qué. Nosotros hacíamos la comparación como que si a un enfermo de cáncer le hacíamos el manicure y el pedicure para que esté bien, cuando el tema raíz era completamente diferente. Habían algunos procesos de algunos concejales también en ese entonces que querían como figurar el tema y no lo veían como un tema de un tema técnico. Entonces al final obedecimos al tema del plan de manejo ambiental, la alcaldesa quedó totalmente de acuerdo y llegamos a comprender que este tema se necesita trabajar con un tema muy técnico. El ex concejal Oscar Caicedo afirmó que se estableció un presupuesto de $3 millones para colocar 6 esteras flotantes y boyas de ultrasonido para evitar el crecimiento de las cianobacterias y así reducir la contaminación. Ella lo que cumplió fue el 1.5% de todo el plan de manejo. Eso implica que ni siquiera se hizo un programa total de los 18 programas presentados en el plan de manejo. Hicimos todo un inventario de los invernaderos existentes en esa zona. Teníamos una gran cantidad de vísceras que eran arrojadas a la laguna. En Yaguarcocha se comercializa alrededor de 250 a 300 quintales de pescado semanal que se comercializa dentro de la laguna. Pero casi 500 se faenan para distribuirlos en otras ciudades. El 100% de los faenadores no tienen permiso. Si en ese momento la prefectura hubiese decidido hacer el control exhaustivo como se lo debería hacer, todos los locales deberían haber sido clausurados. Pero se generaba una conmoción social. Nosotros cogimos en la mañana el pescado, los proveedores, los que nos entregan a nosotros, ellos a partir de 6 de la tarde están recogiendo las vísceras de pescado, con todo eso van a botar a donde debe ser. Cada alcalde que estaba en su turno venía, inspeccionaba los carros, pero al momento eso, o sea, como decir que se ha perdido. Eso sí es verdad de que no hay control. En 2023 se aprobó el nuevo plan de manejo que tiene una duración de 5 años. Vicente Revelo, director de Ambiente del Gadibarra, explicó que se realiza la limpieza y manejo de totora, colla y lechuguines, constantes monitoreos tanto al interior como exterior de la laguna y se verifican las fuentes de agua porque están siendo usadas para riego. Si quitamos a los señores que hacen el tema agrícola en la parte alta, ¿qué va a pasar con el tema social? Porque ellos toda su vida se han mantenido con el tema agrícola. No es tan fácil el tema de ingresar el agua. El municipio busca financiamiento internacional y en fondos verdes para aplicar el plan de manejo completo, que tendría un costo aproximado de $20 millones. El laboratorio, la máquina del dragado, el análisis técnico que tenía a detalle, el tema de los desarenadores, el tema de la reforestación del contorno. Teníamos que nosotros poner capas, cobertura vegetal para evitar la erosión que están en la microcuenca, que son unas lomas de ahí. E inclusive llegar a los ojos de agua, a los propietarios de este terreno, porque ya tienen dueño, inclusive, no sé, pues si indemnizarse aparte o el Ministerio del Ambiente de forma legal, pero sí tenemos que cercar y dar el debido trato a estos que les llamamos nosotros los nacientes de agua. Las esteras y boyas de ultrasonido que se colocaron desde la administración anterior se mantienen y disminuyeron un 20% de cianobacterias en la laguna. La contaminación no solo afecta al ecosistema y a las especies que en él habitan, también tiene incidencia directa en las actividades económicas que dependen del turismo. La cantidad de visitantes que utilizan las embarcaciones del muelle se redujo. Hasta mediados de 2022 solían llegar entre 500 y 1000 personas al mes. En la actualidad, apenas se registran 200 turistas mensuales. O sea, los turistas piensan que por lo que le ven el lago que está verde está contaminado, entonces eso ha hecho que han preferido visitar otras lagunas y han dejado de visitarnos. El problema de Yaguarcocha es integral y lamentablemente se ha convertido en una cuestión política. Creo que ahí hubo falta de voluntad política para hacer unas acciones rápidas, porque esto se pudo prever, pero sabemos que a veces el ambiente es un costo político para ellos. Lamentablemente en Yaguarcocha no se han logrado entrelazar acciones de manera conjunta. Nosotros llamamos a eso un lago muy politizado y eso hay que cambiar la percepción. A Yaguarcocha se le debe ver como el Galápagos dentro de la ciudad, con normas diferentes, con lineamientos diferentes, con supervisiones diferentes y sobre todo con impuestos diferentes.
porque si bien es cierto el atractivo principal de la laguna como tal es el espejo de agua, pero se alimenta de todas las actividades que se generan alrededor. Entonces, si es que no cuidamos de este espejo de agua en lo supremamente importante que significa todo el esquema, todo el sistema ecológico acuático de la laguna, se pierde. Como hemos visto, la compleja realidad de Yaguarcocha es el resultado de una cadena de acciones humanas perjudiciales, errores técnicos, falta de control y de acción, pero también esta situación refleja la necesidad de fomentar en los ciudadanos una verdadera conciencia ambiental para contribuir a la preservación de este ícono natural, pues si se pierde Yaguarcocha, perdemos todos.